Un gran ambiente, sol, buena temperatura y mucha expectación fueron el bastidor sobre el cual se dibujó una nueva edición del Campeonato de España de Carreras de Montaña Trail Running que el Club La Sansi llevó a la localidad gerundense de Lloret de Mar, coincidiendo con la Lloret Trail 2023. Con la zona de salida ubicada en pleno casco urbano, la expectación para ver a los hombres y mujeres de la carrera absoluta, senior, sub-23 y máster hasta 70 años, fue máxima y así se pudo comprobar en la salida. Tras el pistoletazo inicial, los primeros compases de carrera cumplieron con las expectativas, con un inicio rápido durante los primeros casi 3 kilómetros que apenas acumulaban desnivel y que se aprovechaban también en sentido opuesto para marcar el regreso a la línea de meta. Así pues, sin contar con esos 6 kilómetros casi sin dificultad, nos encontrábamos con 10 kilómetros centrales que acumulaban 596 metros de desnivel positivo y todo el espectáculo. Ahí estaban los atletas saliendo ya del núcleo de Lloret, dejando la zona de asfalto. Y de salida, el vigente campeón Àlex García Carrillo, ahí le vemos, no se anduvo con contemplaciones y el alicantino de Redován, pero adscrito a la Federación Murciana, marcó un ritmo trepidante al iniciar la primera rampa importante mediado el segundo kilómetro. Sobre todo, sabiendo que su máximo rival, Andreu Blanes, el mejor español en el pasado mundial, llegaba a Lloret de madrugada tras un viaje largo desde Huelva, donde el sábado por la tarde había participado en el Campeonato de España de 10 kilómetros. En el primer punto intermedio, el líder del equipo Brooks Trail Runners marchaba ya en solitario con 14 segundos sobre el catalán Eduard Hernández, que se mostraba muy ambicioso tratando de seguirle, y con 22 segundos sobre Blanes. Poco a poco se vio que la victoria de García Carrillo era cuestión de dejar pasar los kilómetros, como podemos comprobar en este paso por la zona de Canals, donde veíamos a García muy cómodo sobre Hernández. Ahí nos llegará con ese dorsal 134 y aún más por delante de Blanes, con el dorsal 40. A quien tenemos ahora en acción, aguantando bien el ritmo de Adrián Ibars con el dorsal 63 y un sobresaliente Ibai Larrea, campeón sub-23 hace un año, con el dorsal 5. A continuación, la lucha se centraba en Víctor del Águila, quien vemos con el dorsal 52, y más atrás en Mario Olmedo, dorsal 75, y Pablo Bautista, dorsal 7. Ahí está saludando. Y más atrás nos llegaba Guillermo Albert, tras el cual veremos ya también a Beiro del Alpesa, dorsal 36, y a Jiménez del Numantino, dorsal 65. Aquí nos llegarán que abrían el paso ya a las primeras chicas de la clasificación. Ahí estaba, precisamente, con esa gorra blanca, la castellonense Julia Font, que lideraba un amplio abanico de aspirantes inicial, aunque en esos primeros kilómetros fue ella y la sub-23 Laura Domene las que marcarían la pauta. De hecho, en el primer parcial estaban separadas por 21 segundos y solo María Fuentes, con el dorsal 225, iba cerca de ellas. Por detrás estaban María Ordóñez, dorsal 224, y Ainhoa San, dorsal 237, completando el quinteto de cabeza, mientras Gisela Carrión figuraba en la sexta plaza. Regresando a la categoría masculina, estamos viendo a sus protagonistas ya en la zona del Morro Fred, una parte final en la que aparecían algunos toboganes que merecían una especial atención, ya que presentaban roderas y torrenteras con cierto peligro para los tobillos. Esto obligó a prestar mucha atención a los hombres de cabeza y a cuidar el físico para la posterior ascensión al Puig de Castellet, que es la zona más complicada que tenía preparada la carrera. En la categoría masculina, ahí estamos viendo esa llegada de las féminas al final de esa zona de bajadas y de toboganes. Con sumo cuidado las participantes, ahí vemos a Ainhoa cerrando ese grupo de cabeza. Y como decíamos, en la categoría masculina ahí estaba el ascenso. García Carrillo cabalgaba ya hacia su segundo título de campeón de España sin ofrecer alternativa a sus contrincantes. Blanes, Larrea, Hernández, Arobes, le veremos con ese dorsal 35, Ibars o del Águila, a quien vemos alcanzando el Puig de Castellet, todos ellos dejando toda su energía para no perder el ritmo de la cabeza que marcaba García Carrillo. A continuación veremos la llegada de las féminas, entre las cuales ahí está Font, fue abriendo brecha poco a poco,
y antes de los kilómetros finales, casi todos de descenso, marcaba ya una distancia de 2 minutos 36 sobre Domene, que se mantendría segunda, pero cada vez con menos margen sobre la navarra María Ordóñez y la vasca Ainhoa Sanz, que iban a su caza en la tercera y la cuarta plaza ya. Más atrás vemos a... Ahí estaba Ainhoa, veremos más atrás a Gisela Carrión en la quinta posición, ahí la tenéis. Y ya en el camino de regreso a Lloret, Àlex García Carrillo culminó su tarea a la perfección y sin ofrecer ningún tipo de opción se dedicó a constatar su condición de campeón de España, amarrando de nuevo el título por segundo año consecutivo. El alicantino con licencia murciana pasó al selecto grupo de aquellos hombres que han acumulado más de un título desde que se inauguró este evento en 2004 y tras él llegaban al enlace hacia la zona urbana de Lloret sus perseguidores que lucharon hasta el final, destacando el papel de Larrea atacando a Blanes y aguantando los envites de Hernández, mientras por detrás Jonathan Arobes consolidaba su quinta posición. Las chicas por su parte mantuvieron la lucha viva hasta el final, aunque siempre con Font por delante y tras ella... Ahí veremos a Ordóñez y Domene que no aflojaban, mientras que Sanz se mantenía cuarta. Ahí la veremos. Ahí estaba Sanz y Gisela Carrión aseguraba su quinta posición. Vemos también a Vanessa Romero en la sexta plaza. Aquí nos llegará. Y por detrás... Isabel Calero en su lucha con Paula Mata. Ambas llegando ya también a la zona de Lloret. Y precisamente en ese núcleo urbano que esperaba ya al líder, García Carrillo entrando en esa zona de meta. 1 hora, 2 minutos y 50 segundos. Con más de 1 minuto y 40 de ventaja por delante de Andreu Blanes. Celebrando la victoria y este segundo campeonato. García Carrillo pasando debajo del arco. Fue sin duda Andreu Blanes el mejor de los perseguidores con 1 hora, 4 minutos y 30 segundos. Le veremos a continuación después de esta celebración del campeón. Al que seguía, ahí está Blanes, que fue, como decíamos, el mejor de los perseguidores, defendiéndose muy bien de los rápidos kilómetros finales. El podio lo completaba. A continuación le veremos. Ibai Larrea. 1 hora, 4 minutos y 36 segundos, que llega ya por detrás de Blanes. Y es que el atleta vasco hizo un gran final y se proclamaba además campeón de España sub-23. Eduard Hernández y Jonathan Arobes estuvieron en la lucha por las medallas hasta el final. Y el Club Atletismo Penedés, liderado por Hernández, ganó la clasificación por equipos con claridad por delante del Durango Quirol Taldea y del Atletismo Albacete. Internacional sub-20 Álvaro Sanz, 1 hora 8 minutos 44 segundos y Arnau Montaner completaron el podio sub-23 a más de 4 minutos de Larrea y con apenas 10 segundos de diferencia entre el uno y el otro. Y ahí está la llegada de Julia Font en féminas, también del equipo Brooks. No paró de aumentar su rédito hasta meta con más de 4 minutos de ventaja. Terminó con 1 hora, 14 minutos y 8 segundos frente a un segundo puesto que se decidió al sprint. Ahora lo veremos. Una llegada espectacular. Y es que María Ordóñez llegó primera al último tramo de asfalto por delante de Laura Domene, pero casi sobre la misma línea de meta. Domene se impondría con 1 hora, 18 minutos y 18 segundos. Sacando toda su energía para colgarse la plata. Ahí veremos a ambas en ese sprint final. Ahí las tenéis. Domene por delante. Tercera posición para Ordóñez, solo 1 segundo de diferencia. Y Domene que obtenía además esa plata el título sub-23. Tras ella llegaría Ainhoa Sanz y más atrás otra mujer que sabe lo que es ser campeona de España de trail running como es Gisela Carrión. Ahí vemos a Sanz
Gisela Carrión a continuación completando esas primeras posiciones. María Carner y Sara Roca completaron el podio sub-23 y en la clasificación por equipos del Metasport Riba-Roja Túria. De las dos primeras clasificadas fue claro vencedor por delante del Penedès y del Jatberga. Ahí estaba el podio de las féminas, esas tres primeras posiciones. Y los podios, de hecho, ahí están con representantes de Lloret, de la SANS y de la Federación Española, con el presidente Raúl Chapado a la cabeza. Y Julia Font, la campeona, felicitando a Domeni Ordóñez. Ahí está este trío de cabeza. Antes de ver el podio de los chicos. Alex con un tiempo de 1 hora 2:50. Con el campeón García compartiendo los honores con Blanes y el joven Ibai Larrea, campeón también en sub-23. Ahí está el presidente de la federación felicitando a estos tres primeros clasificados, y tras esta cita los campeones se ganan la plaza para participar en junio en el Campeonato del Mundo en Innsbruck, Austria. Bueno, la verdad que estoy muy contenta, la carrera ha ido muy bien, ya desde inicio me he ido destacando poco a poco y he podido entrar a meta con bastante distancia. Me encontraba bien y llegaba muy fuerte, pero la verdad que no pensaba que tanto. El recorrido era muy rompepiernas y lo he podido disfrutar mucho. Bueno, pues la carrera ha ido bien, he podido volver a revalidar el título de campeón de España y súper contento con las sensaciones y del resultado final. Buenos días, estamos aquí en Lloret de Mar, donde hemos disfrutado de un magnífico campeonato de España de trail running de carreras de montaña. Primero me gustaría dar las gracias al Ayuntamiento de Lloret, al club organizador, a todos los voluntarios, a los jueces, porque es una disciplina tremendamente compleja para organizar, pero ha sido una fiesta con una temperatura excelente, un circuito maravilloso, precioso, un nivel competitivo muy alto. Algunos de los atletas que han ganado aquí en absoluto van a ser seleccionados para el Campeonato del Mundo de Innsbruck del próximo mes de julio, y bueno, estamos muy satisfechos. Agradecer también a la Federación Catalana por todo su apoyo para organizar este evento, y vamos a seguir trabajando para que el trail running siga creciendo en Cataluña, en España, y también conseguir grandes resultados internacionales.